No, pues muy buenas noches otra vez. Ahora, por favor, su Biblia en Isaías capítulo 26, versículo 1. Isaías 26, 1. Y a pesar de que no vamos a estar solamente en Isaías 26, quisiera que lo leyéramos a manera como de texto base. Dice Isaías 26, 1. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos. Si usted se pregunta cómo se llama el estudio de hoy, así se llama. Ciudad fuerte tenemos. Para protección, él pone murallas y baluartes. Abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Porque Él ha abatido a los que moran en lo alto, a la ciudad inconmovible. La humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo, y la pisotearán los pies de los afligidos, las pisadas de los desvalidos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por que en esta noche podemos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para contemplar las maravillas de tu ley. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, que invierten este tiempo para escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos por aquellos que aún no están, Señor, que tú los traigas con lazos de amor hacia ti, y te pedimos aún por los que no pueden estar aquí presentes, pero que verán la transmisión, te pedimos por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora sí vamos a empezar por el inicio, pero antes de eso, quisiera abrir con una pregunta, y es: cuando vienen las aflicciones y los problemas de la vida, ¿dónde está su confianza? Y yo quisiera que meditara muy bien esta pregunta. Cuando vienen las aflicciones y los problemas de la vida, ¿dónde está su confianza? Y lo más probable es que su respuesta sea en Dios, por supuesto. ¿Qué clase de pregunta es esa, hermano? Sin embargo, fíjese que Isaías nos dirá a continuación que esta respuesta rara vez es honesta. Vamos ahora a Isaías capítulo 13, versículo 1, donde lo dejamos la última vez. Isaías 13, 1. Dice así: oráculo o profecía sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amós. Con este versículo y hasta el final del 27 vamos a abrir un nuevo ciclo de profecías, y es en contra de las naciones. Si usted ha leído alguna vez Isaías, se podrá percatar que estos capítulos son muy extensos, pero también muy profundos o muy oscuros en cuanto a su significado, porque son juicios contra las naciones. Y este particular juicio es en contra de Babilonia. Y le recuerdo, hermano, que Babilonia era una especie como de capital de la riqueza, capital del poder, capital de todo lo que pudiéramos pensar como éxito humano, pero también capital de los placeres, capital de la inmoralidad. Y estaba al este de Judá, en el extremo inferior de Mesopotamia, donde se unían el Tigris, y el Éufrates. Y en los días de Isaías estaba bajo el dominio de Asiria. Pero aunque estaba bajo el dominio de Asiria, Babilonia era todavía la gloria de las naciones. Si usted recuerda, los inicios de Babilonia es precisamente Babel, allá en Génesis, donde los hombres intentan construir una ciudad tan alta una torre que esté tan alta como el cielo. Y entonces Dios confunde las lenguas de todos y se acaba su proyecto arquitectónico. Bueno, en los días de Isaías, a pesar de que Babilonia no era la capital, sino era Nínive, la capital de Asiria, en Babilonia estaba concentrada toda la economía. Es un poco como lo que pasa con Estados Unidos. Su capital es Washington, pero su ciudad más famosa, por supuesto, de la que más alberga toda esta cultura americana, es Nueva York. Entonces es algo así. Ahora, ¿por qué Isaías decide abrir su juicio contra las naciones con Babilonia? Porque Babilonia es representativa, o va a representar al resto de las naciones.
Esa es la razón por la cual hay dos juicios dirigidos a Babilonia en esta sección, pero vamos a ir poco a poco. Dice el versículo 2, levanten estandartes sobre la colina pelada, o el monte barrido por el viento, también se podría leer. Alcen a ellos la voz, agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado órdenes a mis consagrados, también he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria, para ejecutar mi ira. Se oye ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes, el Señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Algo impactante de este pasaje es el hecho de que por inspiración divina, Isaías está profetizando por adelantado la caída del verdadero enemigo de Judá. Acuérdese, en los días de Isaías estaba el imperio asirio. Pero Isaías está diciendo, oye, no es Asiria el problema, sino Babilonia que va a venir después, porque Babilonia es el que los va a mandar al exilio. Y aquí, si usted se dio cuenta, en el versículo 4 se oye ruido, tumulto en los montes, y dice que el Señor pasa revista al ejército y que está lista para la batalla, para destruir toda la tierra. Entonces Dios está comunicando aquí que Babilonia va a ser destruida de antemano. Es decir, después de que vengan los asirios van a venir los babilónicos, pero después de los babilónicos van a venir los medo-persas. Y los medo-persas van a terminar destruyendo el imperio de Babilonia, encabezado por Nabucodonosor. Eso usted lo encuentra en otros libros de la Biblia, que ahorita no es el tema. Pero en fin, versículo 19, veamos qué dice Dios al respecto. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Si usted se acuerda cuál fue el final de Sodoma y Gomorra, precisamente fue uno no muy alegre, sino de destrucción. Y esto es igual de impactante que, por ejemplo, escuchar que la ciudad de Nueva York o la Ciudad de México va a ser destruida por completo en 100 años y que jamás se levantará de nuevo ni quedará ni uno solo de sus habitantes. Es parecido, para que nos hagamos una idea de lo impactante que era esta noticia. Recuerde, insisto, Babilonia es el claro ejemplo de lo que sucede cuando el hombre quiere edificar su orgullo tan alto como el cielo y tan glorioso como para ser llamado la gloria de las naciones. Isaías nos está diciendo que es una rotunda locura y una tontería intentar usurpar la gloria que solo a Dios le pertenece. Y es por esto, por lo que en el capítulo 14 hay una sátira contra el rey de Babilonia, escrita en forma poética, de un lamento sarcástico. El capítulo 14 es como un canto funerario, vamos a decir. Pero está escrito de tal modo que es un funeral donde todos se burlan del difunto. Vamos a verlo. Isaías capítulo 14, versículo 3. Seguimos con Babilonia. Dice, y en el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en incesante persecución. Toda la tierra está en reposo, está tranquila. Es como cuando se muere un difunto muy, muy latoso, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Yo creo que nadie diría eso, pero es como si dijeran, ¡ah, qué bueno! Ya no va a dar más lata. Eso es lo que está diciendo. Dice versículo 7, toda la tierra está en reposo, está tranquila, prorrumpen gritos de júbilo, es decir, traigan a los mariachis, Babilonia ya cayó. Versículo 8, aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti y dicen, desde que fuiste derribado no ha subido talador contra nosotros. El Seol, es decir, la región de los muertos, desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros. Has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Versículo 12,
¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Recuerda, esto está escrito en forma de lamento, pero de lamento sarcástico. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Grabes este versículo. Todos ellos yacen con gloria, pero cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados de espada que descienden a las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Tremendo, ¿no? En estos versículos se emplean imágenes poéticas, usted ya se dio cuenta, para ilustrar la dramática caída del rey de Babilonia, pasando de las alturas del orgullo a las profundidades de la destrucción. Este rey, alzándose con arrogancia, declara en su corazón que ascenderá hasta los cielos y se hará semejante a Dios. Pero al igual que todos los gobernantes del universo y todos los que dicen ser dueños de sus propias vidas, pronto se da cuenta de que su frágil cuerpo es muy débil para tomar la pesada corona del gran rey, y sus quebradizas piernas son muy endebles como para subirse al gran trono del Altísimo. Aquí, en este pasaje, el orgullo se manifiesta en una rebelión contra la soberanía de Dios. Este rey de Babilonia tenía una ambición desmesurada y no reconocía su dependencia de Dios. Algunos estudiosos, seguramente usted lo ha escuchado, también sugieren que esto podría hacer referencia a la caída de Satanás. Y por supuesto, porque el pecado de Satanás fue querer hacerse semejante al Altísimo. Y también nos hace recordar el primer pecado del hombre. No morirán, sino que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces la mujer toma del fruto del árbol del bien y el mal y da a comer también a su marido. Los dos quisieron ser como Dios. Y la historia humana, si usted la analiza, nos revela que aquellos que se enorgullecen y no buscan refugio en la humildad, enfrentan una caída semejante, una caída inevitable y dolorosa. La autoexaltación y la negativa a reconocer que Dios está por encima de todo, traen consigo consecuencias devastadoras. Y los siguientes versículos van a describir la desaparición de Babilonia en el juicio divino. E Isaías ocupa una metáfora de que Babilonia va a ser barrida como el polvo como el polvo es barrido por una escoba. Es decir, va a quedar destruida, va a quedar eliminada. ¿Por qué? Porque Dios aborrece a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que el mensaje de Isaías para el pueblo de Judá es: no te refugies en Babilonia, porque va a ser destruida, porque es orgullosa, porque Dios está en contra de ellos. Note usted, y lo va a notar a lo largo de estos versículos, que los juicios contra las naciones no van a ser dichos a las naciones a las que se dirige. O sea, Isaías no va a ir contra el rey de Babilonia y le va a decir: oiga, rey de Babilonia, Dios me mandó a decirle esto. No, estas palabras son para el pueblo de Dios, sobre otras naciones. Así que el mensaje es que no confíe en esas naciones. Y después de profetizar la caída de Babilonia, el futuro enemigo de Israel, Isaías tiene un mensaje para la actual potencia mundial, para Siria. Dice el versículo 24, ahí mismo del capítulo 14. El Señor de los ejércitos ha jurado:
Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Siria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Recuerde, ahora estamos con Asiria. En la época de Isaías, Asiria representaba una gran amenaza para los pueblos de Israel y de Judá. ¿Por qué? Porque venían a destruirla, venían a tomarla. Pero en estos versículos, si usted se da cuenta, se profetiza la caída de Asiria. Y se nos da algo que se va a ir repitiendo, el nombre de el Señor de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, como está en Reina Valera. Yahweh de los ejércitos. Y este título, cuando está diciendo Yahweh de los ejércitos, o el Señor de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, se utiliza para decir, Dios está en control de todo. Dios está en control de las fuerzas celestiales, pero también de las terrenales. Él es el líder de los ejércitos celestiales, pero también de los gobernantes del mundo. Así que el mensaje para el pueblo de Dios es, confíen. Aunque venga esta nación que los va a venir a amenazar, aunque vengan con la intención de conquistarlos, hay un defensor, el Señor de los ejércitos. Recuerden la pregunta que hicimos al inicio de este mensaje. Para los que apenas van llegando, las repito. La pregunta que lanzamos al inicio, con la que abrimos este estudio, era, cuando vienen las preocupaciones y las pruebas, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Y a menudo decimos que en Dios. Pero Isaías nos demuestra que raras veces esa respuesta es honesta. En los capítulos 15 y 16 encontramos el lamento del juicio sobre Moab. Ahora, los moabitas ponían su confianza en su posición estratégica al este del Mar Muerto para establecer alianzas con otras naciones. Era una posición bastante buena. Pero Moab era una nación muy pequeñita, pero tenía un problema, una enorme arrogancia. Y esa es la clave de su juicio. Fíjense cómo dice Isaías 16:6. Ahora estamos con Moab. Isaías 16:6. Hemos oído del orgullo de Moab, un orgullo extremado, de su arrogancia, de su orgullo y de su furor. Son falsas sus vanas jactancias. Noten ustedes cómo esas tres naciones que hemos venido repasando, Babilonia, Asiria, Moab, nos saltamos Filistea un poco por cuestiones de tiempo, pero también Filistea. Todas estas naciones están llenas de orgullo. Ese es su pecado. ¿Orgullo en qué? En confiar en sus riquezas, como el caso de Babilonia, en su poderío militar, como el caso de Asiria, en su posición estratégica, como el caso de Moab. Pero Moab tiene algo muy interesante, y no es que no lo tengan las otras naciones, pero Moab es característico por esto. Moab expresa su dolor a través de llantos y oraciones en los llamados lugares altos. A lo mejor usted ha escuchado esa frase en la Biblia, los lugares altos. Fíjese cómo dice Isaías 15:2, vamos de regreso, Isaías 15:2, dice, han subido al templo y a Dibón, a los lugares altos a llorar, sobre Nebo y sobre Medeba, gime Moab, en todas sus cabezas calvicie, toda barba rasurada. Capítulo 16, versículo 12, dice, y sucederá que cuando Moab se presente, cuando se fatigue sobre su lugar alto, vean otra vez lo de los lugares altos, y venga a su santuario para orar, no prevalecerá. Ahora, ¿qué son estos lugares altos? Yo quisiera que dejara una nota ahí donde estamos en Isaías y vayamos rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 29. Dice así, Segunda de Reyes 17, 29. Pero cada nación continúa siendo sus propios dioses.
Estamos hablando de idolatría, ¿cierto? Y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Entonces los lugares altos eran los lugares donde las naciones paganas e incluso Israel ponía a los ídolos. Fíjense cómo dice el Salmo 78, versículo 58. Salmo 78, 58 dice, lo provocaron con sus lugares altos, hablando de Dios. Lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Moab era un pueblo orgulloso e idólatra. Se habían apartado del Dios verdadero. Moab era un pueblo sumamente religioso, pero con el Dios equivocado. Moab ponía su confianza no solamente en su posición estratégica, sino en sus dioses falsos. Había construido para sí dioses a su propia imagen y semejanza. En lugar de adorar al Dios que los hizo a su imagen y semejanza. Por eso el juicio contra Moab. El capítulo 17 abre la profecía contra Damasco. Dice Isaías 17:1, oráculo o profecía contra Damasco. Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer. Serán para los rebaños, para que se echen en ellas, y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín, y la soberanía de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los israelitas, declara el Señor de los ejércitos. Es particularmente interesante, si ustedes son observadores, que en este juicio dijimos, ¿contra quién es? Contra Damasco, ¿cierto? Pero aquí, fíjese usted que en el versículo 3 dice, desaparecerá la fortaleza de Efraín. Efraín, dijimos el estudio pasado, quiere decir Israel. ¿Por qué se menciona a Israel o la destrucción de Israel en un juicio contra Damasco? Porque Israel había hecho alianzas con Siria, es decir, con Damasco. Dios está diciendo, ¿así que quieres confiar en las naciones? Tendrás el mismo fin que ellas. ¿Quieres unirte a Siria para fortalecerte? Caerás junto con ella. Porque recuerde, todas estas naciones estaban en posiciones estratégicas, Babilonia y Asiria, para conquistar a Judá, y el resto de las naciones para hacer alianzas con ella. Acuérdese del capítulo pasado. En el estudio pasado, nosotros vimos que las naciones estaban presionando a Judá para que confiara más en las naciones que en su Dios. Porque Asiria venía a conquistarlos a todos. Y en ese mismo contexto, Isaías está diciendo, no, confía solo en Dios, porque las naciones, todas aquellas en las que estás tentado a confiar, van a desaparecer. Y por eso, el resto del capítulo 17 está dirigido a Israel. Fíjese cómo dice el versículo 10. Porque te olvidaste, esto es para Israel, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. Olvidaron a Dios, su Salvador. No recordaron la roca de su refugio. Ponían su confianza en otras cosas y no en Dios. Ellos decían que adoraban a Dios, pero en la hora de la adversidad, ellos estaban más tentados a confiar en otras naciones que en la roca de su refugio. Fíjese cómo dice el versículo 11. El día que las plantes, las cercarás con cuidado y por la mañana harás que florezca tu semilla. Es decir, vas a sembrar todas estas alianzas con
con pueblos paganos que tienen otros dioses. Y dice, pero la cosecha será un montón inservible en el día de enfermedad y de dolor incurable. Ya lo decía Pablo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Versículo 12. ¡Ay! Y esto, ay, decíamos que no era así como de asco, de ay, un ratón, sino más bien, ay es una actitud de juicio. Dios está profetizando juicio. Ay, bramar de muchos pueblos, que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero Él las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como la paja de los montes delante del viento y como polvo de torbellino delante del vendaval. Al tiempo de la tarde hay terror, antes de la mañana ya no existen. Tal será la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Fíjese cómo Dios está diciendo que las naciones, aunque escandalosas como las olas que azotan las rocas de la playa, en realidad son indefensas y se esconden cuando Dios desata su juicio. Las naciones parecen intimidantes, pero Dios hace que se vuelvan como polvo. Acuérdense del Salmo 2, donde las naciones se sublevan y los pueblos traman cosas vanas, los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Dios y contra su ungido. ¿Y qué dice el Salmo Dios? Pero el Señor de los cielos se burla de ellos en lo alto de su trono. Y promete que los quebrantará de la misma forma que una vara de hierro azota las vasijas del alfarero. Así que si las naciones se levantan, si nuestro alrededor parece intimidante, no debemos pensar que Dios está diciendo, ¿qué será de mí? Las naciones están planeando planes en contra mía. Estoy acabado. No, por supuesto que no. El mero hecho de siquiera imaginarnos nos parece ridículo, irrisorio, sin sentido. Y a Dios le parece así también. Cuando el mundo trama cosas vanas contra Dios, Dios está diciendo, híjole, a ver con qué salen estos cuates otra vez. A ver en qué problemas se meten otra vez. Y se burlan. Y eso es precisamente la idea que se expresa en el capítulo 18. Fíjese cómo comienza el capítulo 18 sobre la profecía de Etiopía. Isaías 18. Ay de la tierra del zumbido de alas que está más allá de los ríos de Cus, o Etiopía, la que envía por el mar embajadores en naves de juncos sobre la superficie de las aguas. Id veloces mensajeros a una nación de alta estatura y de piel brillante, a un pueblo temido por todas partes, una nación poderosa y opresora cuya tierra surcan los ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo y moradores de la tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes la verán, y tan pronto como la trompeta sea tocada la oirán. Porque así me ha dicho el Señor, me estaré quieto y miraré desde mi morada, como calor resplandeciente al sol, como nube de rocío en el calor de la cosecha. Pues antes de la cosecha, tan pronto como el botón se abra y la flor se convierta en uva madura, Él cortará los pámpanos con podaderas y podará y quitará los sarmientos. Juntos serán dejados para las aves de rapiña de los montes y para las bestias de la tierra. Pasarán allí el verano las aves de rapiña y todas las bestias de la tierra allí invernarán. ¿Qué significa esto? Que las naciones podrán hacer todo el escándalo que quieran, pero Dios se va a manifestar, dice aquí, como el sol de mediodía en medio del mar. Es decir, va a ser imposible esconderse de Él. Él se va a manifestar como la nube de rocío, que no es ruidosa como una tormenta eléctrica, pero desde las alturas alcanza a verlo todo. Dios es omnisciente y omnipresente y espera hasta el tiempo que Él ha designado para la cosecha. Y aquellas naciones que en tanto amenazan al pueblo de Dios solo van a servir para alimento de aves de rapiña y hogar de bestias. Los capítulos 19 y 20 son para Egipto. Ahora, cuando pensamos en términos geopolíticos, había muchas razones por las cuales Judá estaba tentado a confiar en Egipto. En primer lugar, eran poseedores de oro. ¿Y a quién no le vendría bien un amigo rico?
En segundo lugar, los egipcios no eran ningunos indoctos. Ellos habían acumulado proverbios y aforismos sabios, de manera que eran un pueblo entendido en muchas ciencias. En tercer lugar, tenían una incomparable ventaja geográfica. Ellos tenían al río Nilo, que impactaba de manera significativa en su agricultura, pesca y ganadería, de manera que tenían pues bastante fructificación de sus tierras y de su ganado. Y además estaban la mayor parte del año alrededor de 22 a 24 grados, es decir, propicio para las siembras. Y llovía cada 2 días. No podemos, yo creo, imaginar una mejor tierra que la de Egipto para sembrar. Los egipcios, a diferencia de los libaneses, no viajaban. Y pues era lógico, porque no tenían razón para hacerlo con esas tierras. Y toda esta maravilla territorial les infundía el temor de que la vida después de la muerte era mucho peor que la actual. Y por eso las tumbas tienen grabadas, si usted se fija en internet, las tumbas de los egipcios tienen grabadas las actividades que el hombre hacía en vida, para que cuando resucitara también mágicamente su granjita pues volviera a la vida. Bueno, cuando Isaías escribe esto, la edad de bronce, es decir, las peores épocas para Egipto habían acabado hace 600 años de lo que está escribiendo Isaías. Es decir, sus épocas de oro habían quedado atrás. Era una nación vieja. Egipto vivía de las memorias del pasado. Como un gran artista que agoniza en el olvido, o una mujer vanidosa que se mira al espejo para tratar de imaginar lo que un día fue belleza juvenil. En muchos sentidos, todas las demás naciones envidiaban la gloria que tiempo atrás Egipto había construido. Y además, Egipto tenía un componente religioso muy poderoso. Tenían muchísimos dioses. Y Judá podría pensar, bueno, entonces Egipto es un perfecto aliado. Tiene oro, o sea, no nos va a faltar de comer. Tienen tácticas militares avanzadas. En otro tiempo fue una nación poderosa. Se puede recuperar ahora con ambición. Tiene muchos dioses. Quizás ellos puedan ayudarnos. Mira, si Jehová se junta con los dioses de Egipto, nos la vamos a pasar increíble. No, Isaías tiene algo que decirles. Fíjese, capítulo 19, versículo 1. Oráculo o profecía sobre Egipto. El Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Voy a provocar a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos. Confundiré sus planes, y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los adivinos y a los espiritistas. Entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel, y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Dios viene, y los ídolos de Egipto, en los que tanto confiaban, comienzan a tambalear, como edificio en Ciudad de México con temblores. Y recuerde, el río Nilo era fundamental para Egipto. Y fíjese cómo Dios les va a cerrar la llave. Versículo 5. Se agotarán las aguas del mar, el río se secará y quedará seco, los canales olerán mal, disminuirán y se secarán las corrientes de Egipto, la caña y el junco se marchitarán, las cañas junto al río, a orillas del Nilo, todos los sembrados junto al Nilo se secarán, serán esparcidos y no existirán más. Se lamentarán los pescadores y harán duelo todos los que echan anzuelo en el Nilo. Los que extienden sus redes sobre las aguas desfallecerán. Serán confundidos los que trabajan el lino peinado y los tejedores de tela blanca. Las columnas de Egipto serán demolidas. Todos los jornaleros estarán abatidos. Entonces le cierra la llave al Nilo. Pero fíjese, dijimos que Egipto tenía una profunda herencia de sabios. Versículo 11. No son más que necios los príncipes de Zoán. El consejo de los más sabios consejeros de Faraón se ha vuelto torpe. ¿Cómo dicen a Faraón, yo soy hijo de los sabios, hijo de los antiguos reyes? Pues bien, ¿dónde están tus sabios? Que ellos ahora te declaren y que hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Han obrado neciamente los príncipes de Zoán.
Han sido engañados los príncipes de Memphis. Han extraviado Egipto los que son la piedra angular de sus tribus. El Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión y han hecho extraviar a Egipto en todas sus empresas, como se tambalea el ebrio en su vómito. Y no habrá para Egipto obra alguna que pueda ser su cabeza o su cola, su hoja de palmera o su junco. Tremendo, ¿no? Dios va a destruir todo en lo que confiemos, que no sea Él. Si usted sigue leyendo el capítulo 19, se va a dar cuenta que después Egipto se va a volver al Señor. A través del juicio, por supuesto, pero se va a volver al Señor. Entonces, otra de las razones por las cuales Judá no tiene que confiar en Egipto es, en primer lugar, porque Dios va a destruir todas las fuentes de confianza de Egipto. Y en segundo lugar, porque Egipto se va a volver a Dios. Ahora fíjese el capítulo 20. Esta es una de las más gráficas y desconcertantes ilustraciones en toda la Biblia. El año en que el comandante vino a Asdod, cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió, peleó contra Asdod y la tomó. Este versículo es importante, guárdelo en su cabeza. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Ve y quítate el cilicio de tus lomos y desata las sandalias de tus pies. ¿Qué significa eso? Bueno, sigamos leyendo. Así lo hizo Isaías, y anduvo desnudo y descalzo. Isaías se puso en una condición sumamente vergonzosa. ¿Pero qué quería ilustrar con esto? Versículo 3. Entonces el Señor dijo: tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por 3 años como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus o Etiopía, así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos, descalzos y con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Versículo 5. Entonces se desanimarán y se avergonzarán a causa de Cus, su esperanza, y de Egipto, su jactancia. Y dirán los habitantes de esta costa en aquel día: así ha sido nuestra esperanza, a donde huíamos buscando auxilio para ser librados del rey Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Isaías está diciendo al pueblo de Judá: no confíen en Egipto. Ellos irán desnudos y descalzos al exilio, y todas las naciones que confíen en ellos también. ¿Se acuerda de lo que le dije al principio del capítulo 20 acerca de Asdod? Bueno, el rey Asdod, en ese mismo año que Isaías está escribiendo esto, el rey de Asdod huyó a Egipto en busca de asilo una vez que Asdod fue tomada. Asiria fue tras él y pidió a Egipto que le entregaran al rey de Asdod. Y Egipto, sin ninguna réplica ni remordimiento, le devolvió al rey de Asdod. Se lo devolvió a los asirios. Y finalmente los asirios mataron al rey de Asdod. ¿Lo ves? Esa es la pregunta que nos tiene Isaías. ¿Lo ves? Egipto y todas las demás naciones en las cuales pones tu vista te darán la espalda. Es solo cuestión de tiempo, pero Dios nunca abandona. Todos los que confían en Él jamás serán avergonzados. El capítulo 21 es sin duda uno de los más oscuros, para mí el más difícil de interpretar en cuanto a Isaías. Fíjese cómo abre. Capítulo 21, versículo 1. Oráculo o profecía sobre el desierto del mar. Y usted ya se imaginará, desierto del mar. Esa es una contradicción. Cómo se lanzan los torbellinos en el Negev. Esta es la región del sur. Así viene el invasor del desierto de una tierra temible. Una visión dura me ha sido mostrada. El traidor obra pérfidamente y el destructor destruye. Sube Elam, sitia Media. He puesto fin a todo gemir que ella ha causado.
esta es una profecía sobre Babilonia, Edom y Arabia. Y lo que va a hacer, lo que está diciendo Elam, que significa Persia, y Media, cuando dice sube Elam y sitia Media, está diciendo que el imperio medo-persa, que faltan más de 100 años para que esto se cumpla, va a venir a capturar a Babilonia, a Edom y a Arabia. Acuérdense que Isaías está ahorita con Asiria. Y después de 100 años va a venir Babilonia. Y después de esto va a venir Medo-Persia. Más de 150 años está profetizando en el futuro. Por cuestiones de tiempo, hay muchas cosas interesantes en este capítulo 21. Pero yo quisiera que viéramos en el versículo 5. Dice, ponen la mesa, extienden el mantel, comen, beben, levántense capitanes, engrasen los escudos. Y esta es una señal de un banquete. Y esta es la manera en la que Medo-Persia va a venir a conquistar Babilonia. Y si usted lee el libro de Daniel, capítulo 5, ¿se acuerda usted? Espero que lo haya leído. Cuando la mano escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, y les dice, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin, hablando de los babilonios. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso, su reino ha sido dividido, entregado a los medos y persas. Dice Daniel 5:30 que aquella misma noche, en el banquete, por eso era importante este pasaje de Isaías 21:5, aquella misma noche en el banquete, cuando se ponían las mesas, cuando se extendían los manteles, aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilónicos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Isaías estaba profetizando todo lo que Daniel iba a ver 150 años antes. La lección es clara. No confíen en las naciones, confíen en aquel que conoce y controla el futuro. Vamos a ir al capítulo 22, el llamado oráculo sobre el valle de la visión. Y esto otra vez es un oxímoron, es una contradicción, porque si tú quisieras ver algo tendrías que ir a un monte y desde ahí ves todo, pero desde un valle no se puede ver nada. Y esta es una profecía sumamente sarcástica, porque mientras Isaías ha hablado contra las naciones pecadoras, ¿está usted de acuerdo? Ahora el reflector profético es acerca de Judá. Es decir, Isaías está diciendo, voy a profetizar contra todas las naciones. Ah, bueno, Babilonia, Edom, Arabia. Luego llega Judá. ¿Por qué? ¿Acaso el mensaje no se trataba de las naciones infieles que rechazaban a Dios y eran el objeto de la fe de Judá? Precisamente, porque Judá, si algo había encarnado, era el carácter del resto de las naciones y no la fe que el Señor demandaba. Ellos no confiaban en Dios. Ellos confiaban en la religión de Dios. Es como si Isaías estuviera diciendo, tampoco confían en Judá. Ese pueblo dice que confía en mí de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Fíjese cómo dice el 22:2. Tú llena de bulla, ciudad alborotada, ciudad divertida, tus muertos no fueron muertos a espada, tampoco murieron en batalla. Todos tus gobernantes han huido juntos, sin disparo de arco han sido capturados. Todos los tuyos que hallaron fueron capturados a una, aunque habían huido lejos. Si usted ve el contexto anterior, el capítulo anterior, es acerca de Babilonia, y Judá pudo haber dicho, ¡hurra! Dios va a derrotar a Babilonia finalmente, estamos salvados. Y Dios les dice, no es un momento de alegría ni de orgullo. Porque su confianza tampoco debe estar en si Babilonia cae o sube. Fíjese cómo dice el versículo 7. Tus mejores valles estaban llenos de carros y los jinetes tomaron posiciones a la puerta.
Entonces cayó la defensa de Judá. Ustedes confiaron aquel día en las armas de la casa del bosque. Esta era una casa que había construido Salomón. Y ahí guardaban armamento. Y vieron que eran muchas las brechas en la muralla de la ciudad de David. Y recogieron las aguas del estanque inferior. La manera en la que Jerusalén había sido construida era que alrededor de las murallas la arquitectura tenían dos columnas o dos muros, y adentro de los muros se escondían escombros, de tal manera que cuando los arietes enemigos azotaban contra los muros, se caía una capa de la pared, pero la otra permanecía junto con los escombros. Pero a medida que los enemigos entraban, los escombros se iban cayendo. Entonces, las casas que estaban junto a los muros eran derribadas y se volvía a llenar el muro. Entonces vamos a decir que tenían una muralla infinita. Y cuando está diciendo, y recogieron las aguas del estanque inferior, el rey Ezequías hizo un pozo, porque Jerusalén, vamos a decir que está aquí, y el valle del Cedrón tenía un pozo que era la mayor fuente de agua de la ciudad de Jerusalén, pero estaba afuera de la ciudad. Entonces, si los enemigos tomaban ese manantial, pues adiós agua, ¿no? Entonces, lo que hizo Ezequías fue cavar un pozo, o más bien un canal subterráneo, de tal forma que siempre estuvieran abastecidos de agua. Y lo que Dios está diciendo es que estaban confiando más. Fíjese cómo dice el versículo 11. Hicieron un depósito entre las dos murallas para las aguas del estanque viejo, pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo, ni consideraron al que hace mucho tiempo lo planeó. Es decir, en lugar de mirar a Dios, estaban mirando a las estrategias que habían construido, a sus propias capacidades, a su táctica militar. Fíjese cómo dice el versículo 12. Por eso aquel día el Señor Dios de los ejércitos los llamó a llanto y a lamento, a raparse la cabeza y a vestirse de cilicio. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es como si un padre estuviera regañando a su hijo y su hijo dice, sí, pásame los refrescos y vamos por unos tacos, vamos a celebrar. ¿Qué? Los llama a arrepentirse y ellos están cantando. Por eso dice el versículo 14, pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído. Ciertamente esta iniquidad no les será perdonada hasta que mueran, dice el Señor Dios de los ejércitos. ¿Cuál es el pecado imperdonable aquí? La incredulidad ante la evidente y poderosa obra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿acaso habrá esperanza para aquel que rechaza creer a Dios? ¿Acaso hay perdón para aquel que da la espalda a la fuente de la salvación? No. No tenemos mucho tiempo, pero ojalá que usted pudiera leer el resto del capítulo 22. Habla acerca de un tal hombre llamado Sebna, que va a ver ¿cómo decirlo? Su capilla ahí en el cementerio. Y, pues está quedando re bien. Bueno, al final Isaías le profetiza que él ni siquiera va a morir ahí, que está gastando todo su dinero en su muerte. Y al final va a tener una muerte vergonzosa y lejos de la nación. Y luego va usted a ver a Eliakim. Eliakim era un hombre que iba a sustituir a Sebna a causa de su arrogancia. Y entonces los hombres iban a poner su confianza en Eliakim. Pero resulta ser que Eliakim también los iba a decepcionar. E Isaías compara a Eliakim con un clavito, y usted cuelga algo en ese clavito y se cae, se rompe el clavo. Así es Eliakim. Y así es todo aquel hombre en el cual nosotros ponemos la esperanza que solo debe ser puesta en Dios. Así que de nuevo, la instrucción de Isaías es: no confíen en los líderes humanos. Versículo 1 del capítulo 23, oráculo sobre Tiro. Esta es la última nación. Giman naves de Tarsis, porque Tiro ha sido destruida, sin casas y sin puerto. Desde la tierra de Chipre les ha sido revelado. Tiro era como una especie de puerto de Veracruz. Ahí llegaban todas las embarcaciones. Y usted sigue leyendo el capítulo 23 y va a notar cómo Tiro resulta en un colapso económico.
Dice el versículo 8, ¿quién ha planeado esto contra Tiro, la que concedía coronas, cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos comerciantes eran los nobles de la tierra? El Señor de los ejércitos lo ha planeado para abatir otra vez el orgullo de toda hermosura, para humillar a todos los nobles de la tierra. Otra vez Dios está humillando a todos aquellos que piensan que son suficientes en sí mismos. Usted puede seguir leyendo el capítulo 23 en su casa. Fíjese cómo dice el capítulo 25, versículo 2. Versículo 1. 25:1 dice, oh Señor, tú eres mi Dios. Te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Porque has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. El palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado. Por eso te glorificará un pueblo fuerte. Ciudades de crueles naciones te reverenciarán, porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. Pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro, como calor durante la sequía. Tú aquietas el estruendo de los extranjeros, como el calor a la sombra de una nube, es acallado el cántico de los tiranos. Fíjese cómo dice ahora el versículo, el capítulo 25, versículo 9. Y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Y ahora llegamos al capítulo 26, que leímos al principio. Dice el capítulo 26:1. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos. Dijimos que así se llama el estudio de hoy. Ciudad fuerte tenemos. Para protección, Él pone murallas y baluartes. Abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Este fue el versículo Bueno, dijimos que este capítulo 26 daba nombre a nuestro estudio, ¿verdad? Y fíjese cómo dice el versículo 7. Ese no lo leímos al principio. La senda del justo es rectitud. Tú, que eres recto, allana el sendero del justo, perdón, ciertamente siguiendo la senda de tus juicios. Oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. En la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo.
Fíjese cómo esta ciudad fuerte, que habla acerca de Dios, todo el cántico del capítulo 25 y 26 habla acerca de Dios. Fíjese cómo es comparado contra el resto de naciones, que son como ciudades fortificadas en lo alto. Dice el versículo 10 del capítulo 27. Isaías 27:10 dice: porque solitaria está la ciudad fortificada, un lugar desamparado y abandonado como un desierto. Allí pasará el becerro, allí se echará y se alimentará de sus ramas. Cuando su ramaje está seco, es quebrado. Vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no le tendrá compasión, y su creador no tendrá piedad de él. Como hemos dicho a lo largo de este estudio, estas ciudades o naciones fortificadas se manifiestan de diferentes maneras. Pueden verse en la confianza excesiva en logros humanos, en la autosuficiencia, en la búsqueda de seguridad en cosas temporales, al igual que las naciones. Muchas veces nosotros, como Judá, nos vemos tentados a adoptar esta mentalidad de que somos suficientes por nosotros mismos, cuando confiamos en nuestras propias habilidades y recursos en lugar de depender totalmente de Dios. Por eso le preguntaba, cuando vienen las pruebas, el sufrimiento, los problemas de la vida, las aflicciones, ¿en dónde está puesta su confianza? Isaías dice, muchas veces, aunque decimos que en Dios, normalmente es en nosotros mismos. Las ciudades fortificadas, o las naciones que nos asedian, o peor, que nosotros mismos hemos construido, caen ante Dios y quedan desoladas por completo. La lección de Isaías para esta noche es que la verdadera seguridad y estabilidad solo se encuentran en la confianza en Dios. En los últimos versículos leímos, esperamos en Dios, ¿cierto? Esperamos en Dios, esperamos en Dios. Y esa frase de esperar es confiamos, porque usted no espera a alguien en quien no confía, ¿cierto? Sin embargo, como Isaías menciona, todos aquellos que rehúsen a arrepentirse y a confiar en Dios tienen como consecuencia su juicio. Así que, hermanos, resistamos la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas y busquemos en cambio la firmeza y la paz que provienen de habitar en la ciudad de Dios. En medio de la adversidad, la certeza que Isaías profetiza debe traer paz a nuestras almas. Piensa en esto, ellos estaban amenazados por Asiria. No era cualquier cosa. Pero a pesar del auge de todas estas potencias en Mesopotamia, la historia no está fuera de control. Dios es soberano y nadie podrá resistirse exitosamente contra él. El Señor Todopoderoso reina supremo. Nadie puede frustrar su propósito. La exhortación de Isaías para nosotros es: deja de confiar en cualquier cosa que no sea Dios. ¿O quién más sabe todas las cosas? ¿Quién más está en todas partes? ¿Quién es tan poderoso como el Dios de Israel? ¿Qué otro hay que sea inmutable? No hay nadie como el Señor. Si el Señor está en control de todo, ¿por qué poner nuestra confianza fuera de Él? ¿Sabe cuál es la suma de toda la gloria de las naciones? 0. ¿Sabe cuál es la suma del prestigio? 0. ¿Cuál es la suma de todos los negocios? 0. ¿Cuál es la suma de toda la religión falsa? 0. ¿Por qué entonces confiamos en otras cosas que no son nuestro Dios? Solo Él, escuche, solo Él debe ser el objeto de nuestro temor y adoración. No las naciones, no los problemas, no los hombres, no las dificultades, no las riquezas. La verdadera seguridad y la salvación no se encuentran ni en el dinero, ni el poder, ni en los placeres que ofrece este mundo. No está en un seguro de vida, porque funciona cuando ya estás muerto. No está en los abogados ni en los gobernantes, porque son falibles. No está en los médicos, pues solo Dios puede quitar o preservar la vida. No está en un empleo, porque el Señor trae nuestro sustento diario. Piensa en tu ciudad, no en tu ciudad donde vives, en la ciudad que tú has construido.
en cada fuente de confianza falsa que has edificado en tu vida, que has construido para ti. Quizás puedes pensar en ciudades extranjeras, es decir, preocupaciones a tu alrededor que perturban tu confianza en Dios. ¿Sabes una cosa? El Señor se encargará de derribar todas esas ciudades cuando intentes poner cualquier otra cosa en el trono que solo a Él le pertenece. Así que en medio de la adversidad debemos recordar quién es nuestro Dios. Él es el Dios de pactos y cumplirá lo que ha prometido. Él vendrá a hacer justicia y nuestros ojos esperarán para ver su salvación. Pero yo no quiero esperar. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué Dios no actúa en mis términos? Porque Dios quiere que nuestros recursos se agoten, para que cuando todo lo demás nos falle, entendamos que Él era lo único que necesitábamos. Él hace que todo lo demás falle, para que comprendamos que Él nunca falla. La fe, precisamente, comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y empezamos a confiar en Dios. El Señor espera que digamos, Padre, no puedo hacerlo, te necesito, para que entonces Él responda, perfecto, ahora sí voy a comenzar a actuar. Esto se debe a que sin fe es imposible, escuche bien, es imposible agradar a Dios. Él es galardonador de todos los que le buscan. Así que, esto debe traer esperanza y seguridad a nuestros corazones, recordándonos que el Señor gobierna sobre todos los acontecimientos que pasan en nuestra vida y que su propósito final se cumplirá. Pongamos ahí en nuestra esperanza. En medio de las adversidades, exclamemos con orgullo junto con el pueblo de Judá, ciudad fuerte tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a esperar en ti. Queremos ser guiados por tu Espíritu, amado Señor. Tú eres más grande que los problemas, más grande que la adversidad, más grande que la enfermedad. Ni el dinero, ni el poder, ni las riquezas, ni los placeres de este mundo nos pueden ofrecer la paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente tú traes. Te pido por cada hermano que está teniendo una necesidad en su vida. Te pedimos por nuestras familias, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en la iglesia, por nuestros conocidos que tienen adversidad. Ayúdanos a confiar solamente y a depender solamente de ti. Porque tú, Señor, eres nuestra ciudad fuerte. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.